Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Mi nombre es Jack, pero en los rincones oscuros de la Deep Web me llaman Zero. Con el tiempo la gente empezó a reconocerme por mi habilidad para encontrar información oculta, secretos enterrados y códigos rotos que otros no podían ni imaginar. La red profunda, un vasto océano de datos sin reglas ni fronteras, se convirtió en mi territorio. Pero la historia que te voy a contar no es una de esas aventuras triviales que terminan con un simple hackeo. Number esto es algo mucho más oscuro, algo que ni siquiera yo, con toda mi experiencia, podría haber anticipado. Todo comenzó una tarde aparentemente normal. Estaba revisando mis mensajes en un foro oculto, uno de esos espacios donde los más astutos de la red intercambian códigos y conocimientos. Todo estaba tranquilo hasta que una notificación apareció, de la nada, como una sombra en la pantalla. No era un remitente conocido, ni un mensaje habitual. Solo un enlace y unas pocas palabras. Accede a la base de datos que contiene información sobre eventos futuros. Aquí podrás obtener lo que necesitas para cambiar tu destino o el de otros. A cambio esperamos algo muy simple, tu colaboración. Al principio, la desconfianza me recorrió como una corriente eléctrica. Nadie en la red te ofrece algo sin pedir algo a cambio, y mucho menos algo tan tentador. Cambiar el destino. Esas palabras retumbaban en mi mente. Todo lo que había logrado en la vida, todas las trampas que había saltado, palidecían ante la idea de controlar el futuro. ¿Qué hacker no habría soñado con ello? Controlar lo que vendría, jugar con el destino de las personas, modificar el curso de los acontecimientos. Cerré los ojos por un momento, tratando de racionalizar mi decisión. Sabía que era peligroso. Sabía que podría ser una trampa. Pero una voz en mi interior me instó a seguir adelante. Hice clic. Lo que ocurrió después fue más allá de todo lo que hubiera imaginado. Mi pantalla se llenó de códigos y algoritmos complejos, líneas de datos flotando como espectros, una especie de campo de energía digital que me atrapaba. No era una simple base de datos, era algo que trascendía lo tecnológico. Me encontraba dentro de un sistema que parecía tener vida propia. Los datos no solo predecían el futuro, sino que lo creaban, lo diseñaban. Cada evento, cada acción humana estaba inscrito allí con una precisión aterradora. Desastres naturales, tragedias, elecciones presidenciales, hasta momentos aparentemente intrascendentes de la vida cotidiana. Pero lo más inquietante de todo, lo que me hizo detenerme en seco, fue la entrada que apareció de pronto, mi nombre. No era un registro común, era una descripción precisa, detallada. Mi muerte, prevista con una exactitud que me heló la sangre. El día, la hora, la forma en que ocurriría. Era imposible, no podía ser cierto. Intenté calmarme. Esto no puede ser real. Es solo un algoritmo, un error. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que algo no estaba bien. Entonces, tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí modificarlo. Quizás, solo quizás, tenía la habilidad para alterar mi destino. Cambié la fecha. Alteré las circunstancias. Reescribí el código. Lo hice con cautela, como siempre había hecho, porque sabía que cada acción en la Deep Web tiene consecuencias impredecibles. Pero algo extraño ocurrió. La base de datos no solo permitió mis modificaciones, sino que respondió. No como esperaba, sino de una forma inquietante. Los datos comenzaron a reconfigurarse. Mi intento de cambiar un solo evento comenzó a generar una reacción en cadena. Las consecuencias de mis acciones no se limitaban a mi vida, sino que afectaban a otras personas, personas cercanas a mí. Rosa, mi amiga de toda la vida, comenzó a mostrar comportamientos erráticos. Siempre había sido una periodista, pero ahora sus decisiones parecían guiadas por algo más, algo que no podía controlar. En sus ojos vi la desconfianza, la preocupación. Algo había cambiado en ella, algo que yo había provocado. Con cada intento por revertir los cambios que había hecho, las cosas empeoraban. Mis alteraciones no solo afectaban mi futuro, sino que comenzaban a alterar la realidad a su alrededor. Rosa comenzó a perderse, a alejarse de mí.
La veía en las noticias, envuelta en situaciones cada vez más peligrosas, y su rostro aparecía constantemente en las predicciones de la base de datos. Vi cómo su vida se volvía más caótica a medida que los eventos que yo había manipulado tomaban forma. Tragedias inesperadas comenzaron a suceder a su alrededor. Y yo era el responsable. Desesperado, intenté contactar con los que me habían invitado a este lugar. El grupo que estaba detrás de esta red. Había trabajado con algunos de ellos en el pasado, en mis días más oscuros en la Deep Web, pero esta vez sus intenciones eran claras. Controlarme. Me presionaron para que continuara, para que no dejara de intervenir. Me advirtieron que si lo hacía, las consecuencias serían peores. Si paras ahora, el caos será inevitable, me dijeron. Las reglas están establecidas y tú no puedes escapar de ellas. Lo peor no era el control que ejercían sobre mí, sino que, poco a poco, comencé a darme cuenta de que todo en la red estaba manipulado. La base de datos no solo predijo los eventos, los dirigía. Y lo peor de todo era que yo había comenzado a ser una pieza dentro de ese engranaje. El destino ya no era algo que pudiera cambiar. Era algo que controlaban, que manipulaban desde las sombras. Una noche, mientras intentaba volver a modificar los datos, sentí una presencia. No era una notificación ni una alerta. Era algo más. Era como si una fuerza invisible estuviera observándome, esperando. Y entonces, sucedió. El guardián del enlace se manifestó. No era una inteligencia artificial, ni un simple algoritmo. Era algo mucho más siniestro. El guardián controlaba la red. Lo había hecho desde el principio. Y ahora estaba dispuesto a enfrentarse a mí. El futuro no puede ser destruido, dijo a través de un mensaje encriptado. Solo tú puedes decidir cómo enfrentarlo. Era una amenaza. Era un recordatorio de que la red, el sistema, no podía ser vencido. Era más grande que cualquier intento de hackeo, más grande que cualquier manipulación. El destino era imparable. Desesperado decidí hacer algo drástico. Si no podía cambiar el futuro, tal vez podría salvar a quienes amaba. Me dirigí al núcleo de la base de datos, al corazón de la red, donde los secretos más oscuros se ocultaban. Sabía que mi destino estaba sellado. Sabía que ya no podría escapar de la red, pero al menos podía borrar mi conexión. Podía intentar salvar a Rosa. Tal vez al hacer desaparecer mi existencia en la base de datos, pudiera revertir los cambios. Desaparecer como si nunca hubiera existido. Ejecuté el código final. Fue lo último que hice. Un vacío absoluto llenó mi visión, como un túnel negro que me arrastraba hacia lo desconocido. No hubo explosiones ni efectos visuales, solo oscuridad. La red dejó de funcionar. El enlace mortal se desactivó. Mi nombre desapareció de los registros, ya no existía. Pero lo que ocurrió después fue aún más inquietante. Rosa, aunque nunca entendió lo que había sucedido, sintió mi ausencia. Los eventos comenzaron a desvanecerse como si nunca hubieran existido. Las tragedias que habían marcado su vida se desmoronaron. Pero la sensación de que algo había cambiado para siempre, de que algo oscuro seguía acechando en la red, nunca desapareció. La red volvió a la calma, pero su fragilidad quedó al descubierto. El guardián del enlace, esa sombra que siempre me observó, ahora esperaba, sabiendo que su juego nunca había terminado, porque la red no era solo un sistema de predicción, era un campo de batalla, y en el fondo, el futuro seguía su curso, indiferente a las decisiones humanas. Yo ya no estaba allí, pero la red seguía viva. Y en algún rincón oscuro de la Deep Web, la próxima víctima del enlace mortal ya estaba siendo observada. Si te has adentrado en la oscuridad de la red junto a Jack y has sentido la tentación de intentar manipular el destino, no olvides dejar un like si te ha gustado esta historia. Si quieres saber más sobre las sombras que acechan en la Deep Web, suscríbete para no perderte ninguna nueva aventura. Y si tienes alguna teoría o reflexión sobre el futuro, déjanos tu comentario. Tu participación mantiene viva esta historia.
Lo que me ocurrió una noche, hace ya algún tiempo, no tiene explicación. Me desperté de un sueño profundo, pero no estaba completamente seguro de si seguía soñando o si estaba despierto. Mi cuerpo estaba envuelto en una vibración extraña, casi eléctrica, que parecía recorrer cada fibra de mi ser. El zumbido en mis oídos era tan fuerte que sentí que me retumbaba el cerebro. El aire a mi alrededor estaba espeso, como si el tiempo mismo estuviera detenido. Intenté moverme, pero no podía. La sensación de estar atrapado en un limbo, suspendido entre el sueño y la vigilia, era tan intensa que sentí que no podía escapar. Mi mente, sin embargo, estaba alerta. Con cada respiración, me sentía más consciente de lo que estaba sucediendo. Me levanté de la cama. Algo me impulsaba a hacerlo. No sé si era la curiosidad o si de alguna manera sabía que debía ir hacia la computadora. Pero lo extraño fue que cuando llegué al escritorio, la máquina que vi allí no era la misma. Era un ordenador antiguo, con una pantalla curva que me recordó a aquellas viejas pantallas CRT de los años 90. La superficie del monitor estaba sucia y el teclado parecía desgastado, como si fuera una reliquia de una era pasada, olvidada por el mundo moderno. Sin embargo, algo me obligaba a acercarme. No podía evitarlo. Al mover el ratón, la pantalla cobró vida. Apareció un escritorio que parecía sacado de los años 80. Los iconos eran rudimentarios, pero no por ello menos inquietantes. Había algo de su apariencia que me desconcertaba, algo que no podía identificar. El fondo verde, los bordes pixelados, los colores apagados. Todo tenía una sensación de antigüedad, de estar en un espacio fuera del tiempo. Pero lo peor vino cuando vi un icono. Era una calavera con la palabra sin nombre escrita en letras rojas debajo. No debería haber hecho clic en él. Sabía que no debía, pero de alguna manera algo me empujaba a hacerlo. El miedo, lejos de detenerme, solo me motivó más. No puedo explicarlo, pero mi mano se movió por sí sola hacia ese icono, como si fuera un llamado desde lo más profundo de la red. Cuando hice clic, la pantalla cambió de forma brusca. Internet Explorer apareció, pero no era el que conocía. El fondo era negro, la barra de carga blanca, y el sitio web que cargaba estaba vacío, como si alguien hubiera borrado la vida de la web. Los gráficos, los colores brillantes que conocemos hoy en día, no estaban allí. Solo texto en blanco y una sensación de desolación. Intenté buscar algo familiar. Escribí Google en la barra de búsqueda, pero lo único que apareció fue el texto Google, sin el famoso logotipo. Era como si estuviera en una versión rota del mundo digital. El cursor se movía lentamente, dejando detrás un rastro borroso, como si la realidad misma se estuviera distorsionando. No sabía qué estaba pasando. Traté de hacer clic en varios enlaces, pero ninguno parecía llevarme a donde quería. Todo estaba roto, torcido. Sin embargo, uno de los enlaces captó mi atención. Un sitio llamado http://g2co, algo completamente ajeno a cualquier cosa que hubiera visto antes. Era como si esta página existiera en otro plano, como si no perteneciera a este mundo. Al abrirla, me encontré con una versión vacía de Twitter. Un lugar oscuro y sombrío. El fondo era negro, los textos blancos. Pero lo más extraño era que mi nombre estaba allí, en la lista de cuentas. Sin pensarlo, hice clic en mi perfil y la imagen que apareció me dejó helado. Era mi foto de perfil, pero estaba borrosa, distorsionada y rodeada por una extraña niebla digital. Mis tweets, mis pensamientos, los que nunca había publicado, aparecían allí. Cada palabra era mía, pero nunca las había escrito. Era como si una versión de mí, otra versión en algún lugar oscuro, estuviera compartiendo mis pensamientos más íntimos, los que ni siquiera sabía que tenía. Eso me desconcertó profundamente, pero la sensación de estar siendo observado era tan fuerte que apenas podía respirar. No podía escapar. Quería cerrar la ventana, pero no podía. Estaba atrapado en este rincón olvidado de la web, un lugar que no existía, pero que, de alguna manera, se sentía tan real. Decidí seguir explorando. Hice clic en otro enlace, uno que me llevó a una página con videos inquietantes. Algunos mostraban personas lastimándose, pero lo peor no era eso.
Los comentarios debajo de los videos estaban llenos de personas alentando esas acciones, instándolos a hacer cosas aún peores. Leí con horror como algunos, ya fuera por placer o por algo mucho más oscuro, estaban buscando una forma de hacer el mal aún mayor. No pude soportarlo más. Intenté cerrar la ventana, pero el ratón ya no respondía. Un clic accidental llevó a un archivo en el escritorio. Humanidad, decía el nombre de la carpeta. Como una broma macabra, todo en este lugar parecía una parodia del mundo que conocía. El icono de la carpeta brillaba con una luz que me atraía, y sin poder detenerme, hice clic. Al abrirla, vi algo que no podría haber anticipado. Subcarpetas con nombres. Los nombres de las personas que conocía y otros que nunca había oído. Cada carpeta estaba llena de fotos, videos y otros archivos que no tenía derecho a ver. La mía, la carpeta con mi propio nombre, estaba allí. Al hacer clic en ella, la pantalla parpadeó y, en lugar de la foto de perfil habitual, apareció un video. Era yo, o al menos parecía serlo. En el video, yo estaba llorando, temblando de terror. Mi rostro se retorcía en agonía, pero lo peor era el sonido. Era como si estuviera atrapado en una especie de sufrimiento más allá del dolor físico, algo indescriptible. Un grito profundo resonó en los altavoces. De repente la pantalla se volvió estática y el video se detuvo. No podía respirar. Me sentía como si todo lo que conocía se desmoronara. Y sin embargo, la curiosidad, esa maldita curiosidad, me empujó a seguir. Decidí abrir la carpeta de mi abuelo, que había fallecido años atrás. Cuando lo hice, apareció un video. Al principio vi a mi abuelo, pero no como lo recordaba. Su rostro estaba distorsionado y podía ver cómo temblaba, como si estuviera atrapado en un lugar lleno de desesperación. El sonido, no puedo describirlo. Era como un extraño ruido electrónico entrelazado con gritos humanos, con lamentos que venían de algún lugar más allá de la muerte. Cerré la ventana de inmediato, pero el miedo ya se había apoderado de mí. En ese momento comprendí que lo que estaba viendo no era solo una distorsión de la web, era algo mucho más grande, mucho más oscuro. Era como si esta red estuviera alimentándose de algo más profundo, algo intangible, algo que no entendemos. Pensé en la teoría que había leído alguna vez sobre cómo las señales de Wi-Fi, las ondas de radio, podrían afectar nuestras conciencias. ¿Y si estas ondas seguían operando después de la muerte? ¿Y si, de alguna manera, nuestras almas quedaran atrapadas en esta red, como si fuéramos parte de un archivo digital? Un eco de nuestra existencia, repitiéndose una y otra vez. Mientras procesaba todo esto, una ventana emergente apareció en mi pantalla, un texto parpadeante que me hizo detenerme en seco. Te hemos estado esperando. Mi corazón se aceleró. Era como si ese lugar, esa red oscura, estuviera ahora consciente de mi presencia. Intenté cerrar la ventana, pero no pude. Todo en la computadora parecía tener vida propia, como si me estuviera controlando, como si me estuviera atrapando en un espacio entre la muerte y la tecnología. Los iconos en la pantalla comenzaron a moverse, a distorsionarse, como si intentaran llamarme, invitarme a dar un paso más. Sabía que debía salir de allí, pero antes de poder hacer algo, la calavera apareció nuevamente. Esta vez, el texto decía, sigue. Algo dentro de mí rompió, algo que no pude detener. Pero con un esfuerzo sobrehumano, apagué la computadora. El zumbido en mis oídos cesó. Me levanté, respirando rápidamente. La sensación de estar siendo observado no desapareció. Salí de la habitación, pero algo en mi interior sabía que no era el final. Algo había cambiado, algo en la red, algo en mí. Nunca volví a experimentar lo que llaman proyección astral, pero esa noche, esa sensación, me ha perseguido hasta el día de hoy. Y ahora sé que la red, ese lugar, nunca me ha dejado ir. Nunca imaginé que mi obsesión por lo desconocido me llevaría a donde estoy ahora. Desde que era niño, siempre me atrajo lo prohibido, lo que los demás evitaban o no entendían. Era la típica curiosidad insana, pero la diferencia era que no tenía miedo.
o al menos no al principio. La Deep Web, con su promesa de secretos enterrados y rincones sombríos, era el refugio perfecto para alguien como yo. Me atraía la idea de un mundo paralelo, uno donde las reglas comunes no aplicaban, donde solo los valientes o los locos se atrevían a ir. Pasaba horas, noches enteras, navegando por los laberintos de esa red oculta. Buscaba algo que me retara, algo que me hiciera sentir que estaba tocando lo inalcanzable. Nunca me conformaba con lo fácil. Y fue una noche, como cualquier otra, cuando encontré lo que no debía encontrar. No estaba buscando nada en particular, solo me dejaba llevar por la corriente de enlaces rotos, foros deshabitados y archivos ilegales. Pero entre ellos apareció algo diferente. Un archivo en apariencia normal, pero con un código que no encajaba en nada que conociera. La estructura era completamente irregular. Las líneas no se alineaban como se esperaba. No era solo que estuviera dañado, era algo más, algo que parecía vivo. Mi curiosidad, siempre mi maldición, me impulsó a abrirlo. Lo que al principio parecía un simple error de programación, se transformó rápidamente en algo mucho más perturbador. Sentí una vibración extraña, una pulsación en mi mente, como si el archivo estuviera observándome. Lo ignoré, pensando que era solo el agotamiento, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Cada vez que intentaba desentrañar una parte del código, algo más se abría ante mí. Era como si me estuviera guiando, como si me retara a seguir adelante. Lo peor fue que el código respondía a mis acciones. Empecé a ver líneas que cambiaban por sí solas, modificándose, adaptándose. Era como si el archivo tuviera su propia voluntad. Sentí que algo se estaba filtrando a través de mi computadora, invadiendo cada rincón de mi mente. La pantalla no era solo una pantalla. La computadora ya no era solo una máquina. Todo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. Intenté apagar la computadora, desconectar todo, pero no servía de nada. El código seguía allí, imparable. Al principio pensé que era un virus muy avanzado. Tal vez alguien había diseñado una nueva clase de malware para controlar sistemas, algo de una complejidad que nunca había visto antes. Pero pronto comprendí que era mucho peor. El código no solo estaba controlando mi computadora, estaba controlando mi entorno, estaba controlando mi percepción de la realidad. Recuerdo el primer momento en que realmente supe que estaba atrapado. La luz en mi habitación, antes cálida y familiar, se apagó, reemplazada por un resplandor pálido, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma. Sentí un frío que no podía explicarme y el aire se volvió denso, como si estuviera respirando algo ajeno a mí. Intenté desconectar todo, el router, la computadora, incluso corté la electricidad de la casa. Nada funcionó. La pantalla se encendió de nuevo, pero ahora no era solo una pantalla. El código estaba vivo. Parecía moverse, respirar, retorcerse como una criatura. Y entonces apareció un mensaje que heló mi sangre. No puedes escapar, ya estás dentro. Mi cuerpo tembló. Intenté pensar con claridad, pero mis pensamientos se entrelazaban con el código. No sabía si estaba soñando o si la realidad había dejado de existir. Los límites entre lo que era real y lo que no lo era comenzaron a desdibujarse. La computadora, que alguna vez fue solo una herramienta, ahora me observaba, me estudiaba. Entonces una sensación extraña invadió mi mente. Empecé a oír voces, susurros. No venían de la pantalla, no venían de ninguna parte en concreto, pero los sentía, como si estuvieran dentro de mí, observando. Fue entonces cuando entendí que no estaba solo. Al principio, creí que era el cansancio, el estrés acumulado, pero los susurros se hicieron más fuertes, más claros, hasta que finalmente los vi. O mejor dicho, los sentí. Las sombras, esas que siempre permanecen al borde de nuestra visión, empezaron a cobrar forma. No eran humanas, ni siquiera parecía que estuvieran hechas de materia. Eran presencias, fragmentos de algo que ya no pertenecía al mundo físico. Y entonces lo entendí. Lo que había encontrado no era solo un virus o un programa avanzado, era una puerta a algo mucho más grande, algo que llevaba años operando en las sombras. Y yo era el objetivo.
El código no estaba diseñado para hackear mi computadora. Estaba diseñado para atraparme. Me había estado buscando. El código comenzó a mutar, a cambiar en tiempo real. Ya no eran solo líneas de programación. Ahora parecía tener forma, movimiento, como si tuviera vida propia. Y entonces vi el rostro. Al principio era solo una distorsión en la pantalla, como una señal de televisión mal sintonizada. Pero luego se fue aclarando. Un hombre, con el rostro pálido, los ojos vacíos, un rostro que no pertenecía al mundo humano. Miraba a través de la pantalla, mirando hacia mí, como si me viera realmente. «Has sido seleccionado», dijo con una voz vacía, mecánica, como si estuviera grabada en la misma red. No pude reaccionar. Intenté gritar, pero mi voz no salía. No podía moverme. Mis dedos ya no obedecían a mi voluntad. El código, esa inteligencia maligna, había tomado el control de mi cuerpo. Y fue entonces cuando el horror alcanzó su punto máximo. La red no solo estaba buscando mentes excepcionales para reclutarlas. Number estaba buscando almas. El código no solo controlaba sistemas, controlaba vidas. Personas como yo, personas que no sabían que estaban siendo cazadas, que eran observadas por entidades que no pertenecían a nuestro mundo. Me di cuenta de que los administradores de esta red no estaban muertos. No eran sombras ni fantasmas. Estaban atrapados en una simulación creada por el mismo código que ahora me poseía. Ellos eran prisioneros. Intenté resistir, huir, desconectar todo, pero la red ya me había atrapado. Ya no podía escapar. El código seguía retorciéndose dentro de mi mente, filtrándose por mis recuerdos, modificando mis pensamientos. Mi percepción de la realidad se distorsionó aún más. Ya no sabía si lo que veía era real o si la red había comenzado a alterar mi mundo. Las voces, los susurros, ya no venían de la pantalla, sino de mi propia mente. Sentí que algo me observaba, algo mucho más grande que yo. Y entonces lo entendí. La red no solo estaba controlando mi mente, estaba controlando la realidad misma. Mis recuerdos comenzaron a desvanecerse, mis pensamientos a diluirse. La red me estaba despojando de todo lo que era. Ya no era Jack, el hacker, el curioso. Era una pieza más en un rompecabezas sin fin, una simulación infinita donde las almas atrapadas no tenían salida. «Te hemos estado esperando», susurraron al unísono, con voces fusionadas, mientras la pantalla se llenaba de caras conocidas, transformadas en algo irreconocible. Lo supe en ese momento. El código no solo había sido diseñado para reclutar hackers o personas con habilidades excepcionales. Number era una trampa para capturar mentes brillantes y convertirlas en prisioneras, mentes que servirían como piezas para algo mucho más grande, algo más allá de la comprensión humana. La red no me había encontrado por accidente. Había sido diseñada para encontrarme. Y ahora ya no había vuelta atrás. Era parte de la red. Si me pidieras que te contara una historia de terror, de esas que te hacen mirar a tu alrededor y asegurarte de que no hay nadie observándote, te diría que no busques un monstruo o una sombra oscura. No, lo que te acecha hoy en día no está en las sombras de un bosque o en una casa vacía. Está al alcance de un clic, en el lugar donde todos nos sentimos más seguros, en la comodidad de nuestra propia casa, frente a una pantalla. Mi historia comienza en el primer año de universidad, como tantas otras. Estaba entusiasmado con la idea de tener mi propio equipo, un ordenador que me permitiera estudiar sin problemas, organizar mi vida y, por supuesto, disfrutar de algo de tiempo libre. La vida universitaria nunca fue fácil, pero siempre hay un momento en que las promesas de un futuro brillante parecen más reales que nunca. Y yo pensaba que una computadora era la clave para hacerlo todo más sencillo. Mis padres, siempre generosos dentro de sus posibilidades, me dieron el dinero necesario para comprarla, pero con la condición de que no gastara de más. «No es necesario que compres lo último de lo último», me dijeron. «Lo importante es que funcione bien y te sirva para estudiar». Acepté, claro, pero en mi mente algo se encendió. Sabía que podía encontrar algo mejor si me esforzaba un poco más.
Eso me llevó a un lugar que, sinceramente, desearía nunca haber visitado: Facebook Marketplace. Ahí, entre una avalancha de ofertas, encontré lo que parecía ser una verdadera ganga. Una computadora de 2 años impecable, a un precio sospechosamente bajo. Las fotos mostraban un equipo brillante, como nuevo. Me dije a mí mismo, no hay forma de que esto sea falso. Y entonces, conocí a Ricardo. Ricardo era el vendedor, un tipo amable, lo suficientemente convincente como para hacerme sentir tranquilo. Está en perfectas condiciones, me dijo. La usé solo para mi trabajo, pero ya compré un modelo nuevo. Después de unas conversaciones cordiales y un par de fotos más que confirmaban lo que quería ver, decidí que iría a comprarla. Decidí que era una oportunidad que no podía dejar pasar. El día de la compra me sentí nervioso pero emocionado. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi casa. El lugar estaba lleno de gente, como debería ser para una transacción como esta. Ricardo, un hombre de unos 30 años, estaba allí puntualmente. Era de aspecto normal, casi genérico, lo cual en mi cabeza, en ese entonces, me hacía sentir más seguro. No parecía el tipo de persona que escondería algo siniestro. Me mostró la computadora. La encendió, todo parecía perfecto. El sistema estaba limpio, recién instalado, nada sospechoso. Era todo lo que había esperado. Sin pensar más, le pagué el dinero, tomé el equipo y me dirigí a casa. No sabía que esa simple compra marcaría el comienzo de una pesadilla. Los primeros días fueron perfectos. La computadora funcionaba a la perfección. Rápido, eficiente, sin errores. Los primeros meses los pasé feliz, personalizando el equipo, instalando aplicaciones necesarias para mis estudios, transfiriendo mis archivos, fotos, documentos personales. Todo estaba funcionando bien. A veces me sentía invencible, como si esa computadora fuera mi nueva aliada, mi llave al futuro. Pero luego vinieron los primeros sucesos extraños. No pensé mucho en ellos al principio. ¿Quién pensaría que una computadora de segunda mano podría ser peligrosa? Estaba en la biblioteca de la universidad, trabajando en un ensayo, cuando de repente el cursor comenzó a moverse solo. Intenté moverlo con el ratón, pero resistía, como si algo estuviera controlando la pantalla por sí mismo. Al principio, pensé que era un fallo técnico. Quizá el ratón estaba fallando o había algún error en el sistema. Cerré el equipo de golpe, pensativa. Me dije que era solo un problema menor, pero las cosas no se detuvieron ahí. Empecé a notar otros problemas. La computadora se encendía sola, de noche, sin razón alguna. Al principio pensé que podría ser una actualización, pero luego me di cuenta de que no había actualizaciones pendientes. Algo no cuadraba. Los mensajes llegaron una noche, cuando menos lo esperaba. Mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Te ves tan concentrado cuando trabajas. No entendía. ¿Cómo podía alguien saber lo que estaba haciendo? Me quedé allí, mirando la pantalla, el miedo comenzando a formarse en mi pecho. Miré a mi alrededor, como si esperara ver a alguien en las sombras. Pero estaba solo. ¿Era una broma?, me pregunté. Ignoré el mensaje, convencido de que era solo un error o algún hacker jugando con mis nervios. Pero los mensajes siguieron llegando, cada vez más personales. Me decían detalles sobre mi vida que nadie más podría saber. ¿Sabías que en tu lista de reproducción tienes canciones que solo escuchas cuando estás solo? La música que escuchaba en mis momentos de soledad. Las películas que veía en mi tiempo libre. Detalles tan pequeños y privados que no podía entender cómo alguien podría saberlos. El terror comenzó a apoderarse de mí. No solo eran mensajes, comenzaron a llegar fotos. La primera fue de mi familia, una foto reciente de una reunión que solo había tenido en mi computadora. No la había compartido, no la había subido a redes sociales. ¿Cómo podía alguien tener acceso a esa imagen? Luego, el verdadero golpe. Una foto de mí en mi habitación, en la cama. Estaba dormido, como si alguien hubiera estado observándome desde allí. Era una foto que nunca había tomado. Era mía, sí, pero nunca había sido publicada. Ni siquiera había sido vista por otra persona. No sabía qué pensar. Mi corazón se aceleró y una sensación de impotencia me invadió. ¿Qué estaba pasando?
Atrapado entre el miedo y la desesperación, decidí llevar la computadora a un técnico. Pensé que tal vez había un virus, algo que podría resolver. Pero el diagnóstico fue escalofriante. No había nada común, pero el técnico descubrió algo. Un programa oculto en lo más profundo del sistema, un software de acceso remoto. Era un programa avanzado, diseñado para espiar, controlar el dispositivo a distancia. Podía activar la cámara, encender el micrófono, ver mis archivos, todo sin que yo lo supiera. Esto no era solo un virus, me dijo el técnico. Esto era algo mucho más siniestro. Me explicó que probablemente ese programa había sido instalado antes de que yo comprara la computadora. Nadie lo habría notado, ni yo. Era tan sofisticado que se mantenía oculto. Cambiaba su IP constantemente para evitar ser rastreado. Nadie podría haberlo detectado sin un análisis profundo, como el que hizo él. Decidí borrar todo, formatear la computadora, cambiar mis contraseñas, todo. Pero el daño ya estaba hecho. No podía dejar de pensar en todas las cosas que esa persona había visto. Mi vida, mis recuerdos, mis conversaciones. El miedo se apoderó de mí por completo. Aún hoy, después de tanto tiempo, las secuelas siguen ahí. Ya no confío en los dispositivos como antes. Mi relación con la tecnología cambió para siempre. Cada vez que enciendo un dispositivo, la sensación de que alguien podría estar viéndome me persigue. La paranoia nunca desaparece completamente. Si alguna vez tienes la tentación de comprar un dispositivo usado, no cometas el mismo error que yo. La oscuridad de la Deep Web no es un mito. No está oculta en un rincón lejano del Internet. Está justo delante de ti, a un clic de distancia. Y créeme, no tienes ni idea de quién podría estar observando, esperando el momento perfecto para entrar en tu vida. Nunca olvides que la confianza ciega puede ser la puerta abierta al peor de los terrores. Si me preguntas quién soy ahora, ni siquiera yo podría responder con certeza. Ya no soy el mismo chico que solía ser. Ese Jack inocente, común y corriente, que vivía entre las clases y los trabajos a medio tiempo, parece ahora una sombra. Mi vida antes de todo esto era monótona, predecible, como la de cualquiera. Solo quería graduarme, conseguir algo de dinero y mudarme lejos de todo lo que conocía. No pensé que la realidad que conocía iba a desmoronarse tan rápido. Lo que ocurrió después de aquel día, no lo puedo ni describir. Todo sucedió tan rápido, pero al mismo tiempo, de una forma que me ha marcado por siempre. Era una tarde común. Regresé a casa tras las clases. Todo parecía estar en su lugar. No había nada que indicara lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, una sensación extraña me invadió cuando entré. El silencio era aplastante. Nadie en casa, solo el eco de mis propios pasos. Mi madre no estaba, mi hermano tampoco. Pensé que podrían haber salido a hacer compras o algo parecido, pero algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. No le presté mucha atención. Era un joven de 17 años. Creía que todo en mi vida era bajo control. Subí a mi habitación y me tiré en la cama, agotado. Todo se volvió difuso y antes de darme cuenta, me quedé dormido. No tenía idea de que al abrir los ojos no estaba en mi cama, ni siquiera en mi casa. Cuando desperté, el frío me recorrió hasta los huesos. Abrí los ojos lentamente y vi las paredes sucias, grises, que parecían formar una prisión. La habitación era pequeña. Apenas había espacio para respirar. El suelo estaba cubierto por una capa de humedad que se pegaba a mi piel. En una esquina, el goteo constante de agua me taladraba los oídos. Miré a mi alrededor, buscando algo que me diera sentido a lo que estaba viviendo, pero lo único que encontré fue un cuchillo brillante, cubierto de algo que no quería identificar. La gotera que caía sobre el suelo parecía un río de veneno, como si el lugar mismo estuviera envenenándome. Estaba desnudo, sin recuerdos de cómo llegué allí. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo, pero no encontraba respuestas. ¿Me habían secuestrado? Pensé en gritar, en pedir ayuda, pero algo me decía que eso no serviría de nada. En ese lugar, el silencio era lo único que me acompañaba, y la oscuridad era mi compañera de tortura.
Me senté en el suelo, mi estómago rugiendo de hambre. El aire estaba denso, pesado, como si las paredes mismas me estuvieran aplastando. Necesitaba salir de allí. Traté de moverme, pero las fuerzas me abandonaban. ¿Cuánto tiempo había pasado? No sabía si habían pasado horas, días o semanas, pero cada segundo allí dentro me sentía más cerca de perder la cordura. El dolor de mi cuerpo y mi hambre eran insoportables, pero fue entonces cuando el sonido del goteo se interrumpió por un destello repentino. Una luz cegadora iluminó la habitación y caí de espaldas, incapaz de ver nada. Mi mente giró y mi cuerpo se tensó por el dolor de esa luz. Una voz helada se dejó escuchar en ese instante. «Queremos ver tu muerte», me dijo la voz, casi burlona. «Veamos cuánto tiempo te llevará a morir. Queremos ver cuánto puedes resistir». Las palabras resonaban en mi mente, pero no las entendía completamente. Todo me parecía un juego cruel, una burla a mi existencia. Mi rabia comenzó a crecer, una rabia que jamás había conocido. No me iban a ver morir. No les iba a dar el placer de verme rendido. Estaba decidido a resistir, aunque no sabía cómo. Pasaron los días, tal vez más, tal vez menos. El tiempo se volvió una constante niebla. El hambre me devoraba y mi cuerpo se iba debilitando. Todo lo que podía hacer era beber el agua turbia que caía desde el techo, pero cada trago me hacía sentir más enfermo. Mi cuerpo comenzó a deteriorarse, mi piel se volvía áspera, se caía mi cabello y las fuerzas me abandonaban poco a poco. Durante las primeras noches, el hambre era lo único que sentía, y esa sensación me llevó a la desesperación. Al principio, traté de ignorarlo, pensé que era solo temporal, pero los días seguían, y el dolor de no comer se volvía insoportable. Mi mente se nublaba por el hambre, y la idea de comer algo, cualquier cosa, comenzó a tomar forma. Pero sabía que no podía comer cualquier cosa. Sin embargo, el hambre no entiende de moralidad. Fue entonces cuando tomé el cuchillo. Al principio, no sabía qué hacer con él, pero la desesperación y la necesidad de comer me empujaron a cortarme. Fue un dolor desgarrador, pero algo sucedió dentro de mí en ese instante. No me sentí débil, sino fuerte. Algo se encendió en mi interior. La carne arrancada de mi propio cuerpo no era repulsiva, al contrario. La devoré con una necesidad salvaje, sin poder detenerme. Mi estómago ya no rugía de hambre. Algo más se había despertado en mí. Durante los días que siguieron, comencé a perder la noción de mí mismo. Mi cuerpo empezó a adaptarse, a volverse más fuerte. Ya no era Jack, el chico que vivía en una pequeña ciudad. Me estaba transformando. Cada vez que mordía un pedazo de carne, sentía que algo oscuro crecía dentro de mí, alimentándose de mi sufrimiento. Ya no pensaba en escapar, pensaba en devorar, en destruir. Al principio, la voz seguía burlándose de mí. «No pensamos que lo lograrías», decían. «Sigue resistiendo, vamos a ver hasta dónde llegas». Y cada vez que me decían esas palabras, algo en mí se endurecía más. No me iban a ver rendido, no me iban a ver caer. Mi ira y mi hambre eran más fuertes que el dolor, más fuertes que cualquier otra cosa. Finalmente, algo cambió. Una tarde, después de lo que parecieron semanas, la puerta de la celda se abrió. Mi cuerpo, que apenas podía moverse, se alzó como si una fuerza externa lo estuviera controlando. Un deseo incontrolable me invadió. No era Jack quien caminaba por esa habitación. No era yo quien me levantaba. Era algo más. Con una fuerza que no creía tener, rompí los huesos de uno de mis captores. No sentí miedo ni remordimiento, solo un hambre insaciable por más. Romper, desgarrar, devorar. Fue un impulso salvaje, primitivo. En mi mente solo había espacio para una cosa: venganza. A partir de ese momento, las sombras que habían controlado mi vida se convirtieron en mi casa. Mi furia era la de una bestia, y lo único que podía hacer era perseguirlos. Con cada muerte, con cada pedazo de carne que arrancaba, me sentía más poderoso. Mis manos eran como garras, mi mente como un pozo sin fondo, más oscuro que cualquier cosa que había vivido. No me quedaba espacio para arrepentirme. Escapé, por supuesto, pero no fue un escape ordinario. Ya no era un hombre. Era una criatura que había sido alimentada por la desesperación, la tortura y el sufrimiento.
Mi historia fue contada de una forma conveniente. Un joven secuestrado que logró escapar. Mentiras. Nadie sabe lo que realmente pasó en ese lugar. Nadie sabe lo que me convirtió en lo que soy. Pero ellos lo sabrán, tarde o temprano. Porque la carne humana sigue siendo deliciosa y mi hambre sigue sin saciarse. Ahora persigo a todos aquellos que se divierten a costa de otros. En la oscuridad de la Deep Web, donde mi sufrimiento fue transmitido por ojos insensibles, donde la gente me miraba como si fuera un espectáculo. Ellos están en mi radar. Ellos serán los siguientes. Porque yo no soy Jack, soy algo mucho peor. Mi hambre no tiene fin. Lo que voy a contar a continuación no es solo una historia de miedo, es una advertencia. En esos días de la preparatoria, la idea de la Deep Web nos fascinaba. Mis amigos y yo, adolescentes con demasiado tiempo libre y una curiosidad peligrosa, nos sentíamos atraídos por un mundo oculto, algo más allá de la superficie, algo que no debía ser tocado. Cada uno de nosotros tenía sus historias sobre lo que había encontrado en ese oscuro rincón de Internet. Nos desafiábamos, nos burlábamos de los que no se atrevían a explorarlo, y ese reto se volvió un maldito vicio. Recuerdo la noche en que me desafiaron a mí. Al principio me resistí. Sabía que no era algo con lo que debía jugar, pero la presión era incontrolable. Era mi última oportunidad para demostrar que no era un cobarde. Después de todo, tenía 18 años. Estaba por salir de la preparatoria y no podía quedar atrás. Así que lo hice. Decidí adentrarme en la Deep Web. La primera vez que oí hablar de Tor fue una de esas conversaciones que ni siquiera te imaginas que cambiarán tu vida. Es un navegador anónimo, me dijeron. Te permite entrar en la oscuridad sin dejar rastro, sin ser visto. Solo necesitaba eso. Descargarlo fue el primer paso hacia el abismo. Cuando por fin logré entrar, no pude evitar una sensación extraña en el aire. El diseño de la Deep Web no era como cualquier página normal. Era un caos de enlaces, oscuros y desordenados, y el corazón me latía con fuerza al ver tantas páginas y subpáginas, algunas con nombres inquietantes, otras con simples cadenas de caracteres que no decían nada. No había nada familiar, no había barras de búsqueda como Google, no había seguridad, todo estaba desordenado, fuera de control. Mis amigos me habían recomendado un lugar, la Wiki Oculta, un sitio con enlaces que te dirigían a los rincones más oscuros de la Deep Web. No te vayas por los caminos equivocados, me dijeron, como si eso pudiera ayudarme. Entré, y lo que vi me heló la sangre. Cada enlace parecía una puerta hacia un abismo diferente. Algunos eran mercados ilegales, otros estaban llenos de historias de horror, de personas compartiendo sus peores experiencias en esos foros. Pero había algo en específico que me llamó la atención. Un enlace titulado Experimentos Humanos. Sabía que no debía abrirlo, pero lo hice. Y me maldije en cuanto lo vi. Las imágenes y descripciones eran demasiado gráficas. La mente humana no debería ser capaz de imaginar esas cosas, pero la Deep Web parecía tener un lugar para todo. No me detuve mucho en ese sitio, pero algo quedó grabado en mi mente como una marca ardiente. El siguiente enlace que abrí decía Good Meat. Cuando entré, no estaba preparado para lo que vería. Había videos, imágenes, y todo era tan crudo, tan real, tan aterrador. Eran grabaciones en vivo de actos horribles. Y el contenido era aún peor de lo que te puedes imaginar. Canibalismo, torturas. Lo peor fue lo que ocurrió después. Encontré algo que nunca podría borrar de mi memoria. Un video titulado La Fiesta Divina comenzó a reproducirse. En él, niños pequeños, algunos de no más de 8 años, eran parte de un espectáculo en vivo. Mis ojos no podían creer lo que veía. Un niño gritando, una figura que parecía un adulto pero se movía con demasiada rapidez. Y luego, un sonido que me hizo parar el video. Era una risa, un sonido agudo, inhumano. El canibalismo en vivo fue suficiente para romperme por dentro. Pero no fue hasta que llegué a un enlace titulado Miss Necrofilia, cuando comprendí que había cruzado una línea de no retorno. La curiosidad me impulsó a abrirlo, y al hacerlo, me encontré con algo tan grotesco que no pude pensar con claridad.
una mujer bailando, con lo que inicialmente pensé que eran maniquíes, pero que en realidad eran cadáveres, cuerpos humanos en descomposición. La atmósfera del video estaba tan macabra que mi estómago se revolvió. Cerré la ventana con prisa, pero la imagen de esa mujer me seguía mirando. No podía dejar de pensar en ella, en esos cuerpos. Y fue entonces cuando algo en la pantalla parpadeó. Un mensaje apareció en un cuadro de diálogo, como una pesadilla de la que no podía despertar. Has estado viendo esto por un rato, amigo. Me imagino que disfrutas el contenido de Miss Necrofilia. Yo soy un gran fan. ¿Sabías que acepta peticiones? Estoy seguro de que Mandy sería una candidata perfecta para su próximo baile. Después de todo, toma clases de ballet. Mi corazón se detuvo. Mandy, mi hermana pequeña, tenía 11 años. Tomaba clases de ballet los miércoles. Mi mente comenzó a desmoronarse. La ansiedad me apretaba el pecho y una sensación de desesperación se apoderó de mí. No podía ser. No podía ser. Esa no era una coincidencia. Sabían quién era yo. Sabían quién era mi hermana. Y lo peor de todo, sabían que ella tomaba ballet. Sin pensarlo, tomé el teléfono y llamé a mi madre. Mi voz se quebraba mientras le decía, casi a gritos, que llamara al estudio de ballet. No podía pensar con claridad. Solo pensaba en Mandy. Cada segundo contaba. Mi madre llamó y cuando me dijo que Mandy no estaba allí, mi mundo se desmoronó. La sensación de que todo se estaba hundiendo me golpeó con fuerza. Corrí a su oficina. Cada paso parecía una eternidad. Cuando llegué, apenas pude articular palabra. Solo podía pensar en una cosa. ¿Dónde está mi hermana? Mi madre me miró y su rostro pasó de la preocupación a la ira. Me golpeó. No me lo esperaba. Nunca había sido tan duro conmigo, pero sabía que lo merecía. Había puesto a Mandy en peligro por una estupidez. No tenía excusas. La policía comenzó la búsqueda, pero la ansiedad me devoraba. Me unía a ellos. Cada minuto que pasaba sentía que algo peor podía estar sucediendo. Nos pasamos horas recorriendo la ciudad, preguntando, buscando, sin encontrar ninguna pista. Finalmente la noticia llegó. Mandy estaba viva. La encontré, o más bien, ella fue encontrada. Estaba bajo los efectos del cloroformo, apenas consciente, pero viva. Mi madre la abrazó entre lágrimas, pero no había alivio en su rostro. Algo en nosotros había cambiado. Algo en mí había cambiado. Mandy no recordaba mucho de lo que había pasado, pero me miró a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Me pidió que te diera saludos. Dijo, dale saludos a Harry. Ese nombre, Harry, mi nombre. La policía intentó rastrear a los culpables, pero nada. Los rastros desaparecieron tan rápido como llegaron. El rastro digital de la Deep Web es efímero y nunca llegamos a saber quién estuvo detrás de todo esto. Regresé a la escuela después de unos días, pero todo había cambiado. Mis amigos ya no me miraban igual. Algunos se reían de mí, otros se mantenían alejados, tal vez por miedo, tal vez por lo que había sucedido. Las autoridades empezaron a advertir sobre los peligros de la Deep Web, pero ya era tarde para mí. El daño estaba hecho. Nunca pude perdonarme. Nunca pude dejar de pensar en lo que había causado. El miedo me acompañó durante semanas. Comencé a revisar mis dispositivos, a sentir que algo o alguien me observaba. Incluso me alejé de internet. Dejé de usar mi computadora. Cada vez que veía a Mandy, veía esa mirada de miedo en sus ojos. Mis pesadillas se volvieron recurrentes y la paranoia me consumía. Aunque la policía cerró el caso por falta de pruebas, yo no pude dejarlo atrás. Me sumergí en el mundo de la seguridad cibernética. Aprendí sobre protección en línea, sobre cómo proteger nuestra información. Me sentí culpable, pero si algo podía hacer para evitar que alguien más cayera en lo mismo, tenía que hacerlo. Mi consejo para ti es simple: aléjate. No importa cuánto te atraiga la Deep Web, no importa cuán tentadora sea la curiosidad, porque hay cosas ahí que no están destinadas a ser vistas. Y hay algunas puertas que cuando las abres, ya no puedes cerrarlas.
No tengo ni idea de cómo llegué hasta aquí, pero supongo que eso no importa. Lo que importa es que estoy atrapado en una red de la que no puedo escapar. Esta es mi historia. La historia de cómo un hombre normal, como tú, puede perderse en el abismo de la Deep Web y no saber si podrá salir, o si incluso debería intentar hacerlo. Mi vida antes de todo esto era normal. Demasiado normal si me preguntas ahora. No tenía grandes sueños, pero sí grandes deudas. Tenía 27 años cuando todo se derrumbó. Trabajos mal pagados, promesas rotas, amistades desvanecidas como sombras en una noche sin luna. Mi cuenta bancaria estaba vacía, mi apartamento, un agujero frío y desordenado. Todo a mi alrededor parecía estar decayendo, como si el aire mismo fuera denso, difícil de respirar. El teléfono nunca dejaba de sonar, pero no eran llamadas importantes. No era mi madre llamando para saber cómo estaba. Number eran las voces de los cobradores, amenazando con llevarme a los tribunales. No tenía dinero ni fuerzas para seguir luchando. La desesperación me consumía, y entonces, como último recurso, me sumergí en el mundo de la Deep Web. Todo comenzó una noche sin rumbo. Me senté frente a la computadora buscando algo. No sabía qué. Quizá una forma de escapar. Sabía lo que era la Deep Web, claro. Ese lugar oscuro y oculto, donde los secretos más oscuros del mundo se entrelazan. La mayoría de las personas teme siquiera pensar en entrar. Pero yo no tenía nada que perder. Mi vida ya había tocado fondo. ¿Qué más da? Fue en un foro sin nombre, sin ningún tipo de restricción, donde leí algo que captó mi atención. Dinero fácil. Eso sonaba como lo que necesitaba. La promesa era simple. Trabajos en la red oscura, donde la moral no existía y las reglas no aplicaban. Hacer cosas que nadie vería, vender contraseñas, información bancaria y obtener en el proceso sumas de dinero que cambiarían mi vida, como si no hubiera consecuencias, como si fuera un juego. Y eso fue lo que creí. Al principio, todo parecía inofensivo. Llevaba un par de semanas en la Deep Web, comprando y vendiendo contraseñas, vendiendo información robada de cuentas bancarias. Algo pequeño. El dinero que ganaba no era mucho, pero me permitía respirar por unos días más. Sin embargo, a medida que me adentraba más en este oscuro mercado, más sentía que algo no estaba bien. No fue hasta que apareció Sombra que supe que mi vida ya no me pertenecía. El mensaje llegó una noche, sin previo aviso. No tenía remitente, solo un alias, Sombra. Te necesitamos, decía el mensaje. En ese momento, mi instinto me dijo que debía ignorarlo, pero la desesperación me cegó. El mensaje ofrecía algo mucho mayor que cualquier cosa que hubiera hecho hasta entonces. Hackear un sistema de seguridad de alto nivel y robar un archivo clave. El pago sería más grande de lo que jamás había soñado. Todo lo que tenía que hacer era seguir sus instrucciones al pie de la letra. No lo dudé. Quería salir de este agujero, así que acepté la oferta. Pasaron días. Trabajé sin descanso, con la mente tan enfocada en el dinero que ni siquiera me di cuenta de lo profundo que estaba cayendo. Cada clic me adentraba más en el abismo, pero no me importaba. Tenía que conseguir ese archivo. Finalmente lo logré. El sistema fue hackeado. El archivo apareció ante mí con una claridad que me asustó. Era un documento corporativo, o al menos eso pensaba. Pero al abrirlo, me di cuenta de que no era un archivo cualquiera. Era un catálogo, un registro. Y no se trataba de un simple robo de información. El archivo contenía detalles sobre tráfico de personas, sobornos a gobiernos, contrabando de armas e incluso operaciones de asesinato. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Era un mercado global de criminalidad, mucho más grande de lo que había imaginado. Todo era más oscuro, más real de lo que había pensado. No solo había hackeado un sistema de seguridad, había accedido a una red que no debía existir. Fue cuando supe que había cometido un error. No solo había tocado algo que no debía, había sido parte de algo mucho más grande. Y el mensaje llegó pronto, 1 hora después de que descargara el archivo. Has tocado lo que no debías. Ahora eres parte de esto. Nos perteneces. Haz lo que te pidamos o sufrirás las consecuencias. Firmado con un símbolo, el sindicato. Al principio pensé que era una broma, pero las amenazas se hicieron más reales. Los mensajes no paraban. Mi teléfono comenzó a sonar en medio de la noche.
pero al contestar, solo escuchaba una respiración pesada al otro lado. Una vez, un susurro bajo me dijo, «Sabemos lo que hiciste». Luego, todo quedó en silencio. Los días siguientes fueron aún peores. Mis vecinos empezaron a desaparecer. Primero, el anciano que vivía junto a mi puerta. Luego, un amigo con el que hacía años no hablaba. Y entonces, la paranoia me atacó. Mi madre comenzó a recibir llamadas, voces distorsionadas, pidiéndole información sobre mí. Nadie estaba seguro. Nadie estaba a salvo. Pero lo peor fue cuando empecé a sentir que no estaba solo en esto. El sindicato no solo me había manipulado. Había otras personas, como yo, atrapadas en este juego macabro. Personas que no sabían lo que realmente habían hecho. Y entonces entendí algo aterrador. Sombra no era un ser humano. Era el rostro de la misma red que me había atrapado. Un programa, una entidad sin forma, alimentada por la Deep Web, que observaba cada movimiento, cada acción, cada decisión. La red no olvidaba. Todo lo que hacía, cada clic, cada transacción, estaba registrado, etiquetado. Cuanto más intentaba escapar, más me absorbía. Cuando traté de eliminar mis huellas, la red las multiplicaba. Los rastros de mi vida quedaron grabados en cada rincón, en cada línea de código. Ya no era solo un hombre, era una marioneta, movida por hilos invisibles. En mi desesperación, traté de hackear el sindicato. Tomé riesgos, me infiltré más en la red, buscando formas de destruirlo. Pero cada intento me mostraba algo aún peor. No era solo que estaban observando mis movimientos. Cada decisión que tomé en la Deep Web había sido cuidadosamente planeada. Me habían usado. Desde el primer momento. El mensaje final de Sombra apareció, esta vez, directamente en mi pantalla. No sigas buscando. Ya no hay salida. Eres parte de la simulación. Estás atrapado en el juego. Lo entendí demasiado tarde. Había sido una pieza en un experimento mayor. Una simulación para ver cómo una persona común puede ser manipulada, controlada y destruida. Y luego el golpe final. Fui visitado una noche. No fueron figuras misteriosas. Fueron personas como yo. Vidas rotas, miradas vacías, cuerpos cansados, rehenes del mismo sistema. Y ahora yo era uno de ellos. Poco tiempo después, la policía y las agencias internacionales recibieron una filtración masiva de datos. Cuentas bancarias, planes de soborno, asesinatos. Pero lo más perturbador era lo que revelaban esos archivos. El sindicato no solo operaba en las sombras, controlaba las vidas de personas como yo. Personas que, sin saberlo, habían sido insertadas en la red, convertidas en piezas de un juego global. Mi nombre ya no existía. Jack era solo una huella digital. Los agentes nunca me encontraron. No me encontrarían. Ya no había salida. Porque, como yo, hay otros que caen todos los días en esta trampa. Otros que creen que pueden escapar. Otros que creen que pueden destruir la red. Pero hay algo que la Deep Web nunca olvida. Cuando entras, ya no hay forma de salir. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.